Señora, Señor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿cómo le va, mi joven? Buenas tardes. Listo, buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a la resolución del examen principal. Voy a compartir el aulita virtual para revisar la primera parte. Confirmen si lo observan, chicos. Sí, se observa ahí. Muy amable, joven, gracias. Pregunta 1. El mecanismo de fitorremediación que utiliza la planta para desarrollar un sistema denso de raíces que le permite reducir la biodisponibilidad y la movilidad de los contaminantes, evitando el transporte a capas subterráneas o a la atmósfera, se conoce como fitoestabilización. Pregunta 2. La fotosíntesis es un proceso anabólico. Pregunta 3. En las reacciones cíclicas de la fase luminosa participa el fotosistema 1. Pregunta 4. La fotosíntesis que se presenta en plantas adaptadas a condiciones de temperatura y sequedad extremas es de tipo MAC. Pregunta 5. Las coenzimas son moléculas que se forman a partir de vitaminas. Pregunta 6. Ciertas reacciones bioquímicas pueden ser catalizadas por moléculas de RNA. Pregunta 7. La asociación de una molécula proteica y de otra no proteica en una enzima activa recibe el nombre de holoenzima. Pregunta 8. La enzima que va a actuar en la siguiente reacción pertenece a la clase. Tenemos acá la glucosa, nos da como resultado glucosa 6-fosfato y ahí la participación del ATP. Tenemos nosotros aquí una reacción en la que va a participar una transferasa. Se transfiere un grupo fosfato. Pregunta 9. Las plantas producen oxígeno y usan energía lumínica, dióxido de carbono y agua, con los cuales producen la materia orgánica necesaria para su alimentación. El oxígeno que liberan se forma con átomos provenientes del agua. Pregunta 10. En la siguiente reacción actúa una enzima de la clase. Tenemos aquí el almidón. Actúa la amilasa para darnos como resultado un disacárido. En esta reacción actúa una enzima de la clase 3, que es una hidrolasa. Rompe enlaces en presencia de agua. Pregunta 11. El mal funcionamiento de la síntesis de proteínas en la fase dinámica se relaciona con efecto bioquímico. Pregunta 12. La siguiente reacción del ciclo de Calvin corresponde a proceso de reducción. Pregunta 13. La siguiente estructura corresponde a PCBs, bifenilo policlorado. Pregunta 14. El proceso que consta de las etapas de absorción, distribución, biotransformación y excreción es la toxicocinética. Pregunta 15. A las sustancias orgánicas tóxicas que permanecen en el ambiente por largos periodos de tiempo se las conoce como COP, compuestos orgánicos persistentes. Pregunta 16. Los organismos vivos que producen polímeros extracelulares que atrapan metales e intervienen en los procesos de movilización e inmovilización de los mismos en el suelo son bacterias. Pregunta 17. La técnica en la cual se adicionan macro y macronutrientes al suelo para estimular el crecimiento microbiano
y así aumentar la población de microorganismos. Se conoce como bioestimulación. Pregunta 18. De acuerdo al rango de toxicidad, según la OMS, 3 indica moderadamente tóxico. Pregunta 19. La PAR o radiación fotosintética activa ocupa una pequeña franja del espectro electromagnético que va desde los 400 a los 700 nanómetros. Pregunta 20. La forma elemental que puede generar radicales libres en el tejido y que puede causar la peroxidación de lípidos, la oxidación de sulfidrilos y otros procesos de oxidación es el ozono. Pregunta 21. En una reacción catalizada por una enzima C, disminuye la energía de activación. Pregunta 22. La biosíntesis de todos los componentes celulares está acoplada a la hidrólisis del ATP. Pregunta 23. El intercambio de gases en la planta se realiza en los sitios conocidos como estomas. Pregunta 24. La enzima que va a actuar en la siguiente reacción pertenece a la clase. Tenemos glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato. Es una isomerización, por lo tanto la enzima es una isomerasa. Pregunta 25. Al utilizar enzimas en un proceso industrial, es importante considerar aspectos como temperatura, pH, disolvente, etc., para evitar que se produzca la pérdida de su actividad biológica en el proceso conocido como desnaturalización. Pregunta 26. La sustancia que se resiste a la biodegradación se conoce como recalcitrante. Pregunta 27. La prueba de Fehling da positivo con azúcares reductores. Pregunta 28. Se define como la capacidad que presenta la biomasa microbiana para atraer metales uniéndolos a sus componentes estructurales, a la inmovilización. Pregunta 29. El nivel de estructuración de una proteína que se relaciona con la secuencia de aminoácidos es el nivel primario. Pregunta 30. El siguiente gráfico representa una fotosíntesis del tipo, tenemos que se den diferentes tipos de célula, por lo tanto, C4. Pregunta 31. ¿Cuál de las reacciones no corresponde a la fase 1 de las biotransformaciones? La glutationización. Pregunta 32. La tendencia de algunos productos químicos a acumularse a lo largo de la cadena trófica, exhibiendo concentraciones sucesivamente mayores al ascender el nivel trófico, se conoce como biomagnificación. Biomagnificación, me falta la FI. Pregunta 33. La coenzima NADPMA se relaciona con la vitamina B3. Pregunta 34. ¿Cuál de las siguientes vitaminas no es liposoluble? La C. Pregunta 35. ¿Cuál de las reacciones no corresponde a la fase 2 de las biotransformaciones? Hidratación. Pregunta 36. En la siguiente estructura, la proteína presenta 2 cadenas polipeptídicas con 3 enlaces disulfuro, 1 intramolecular y 2 intermolecular. Pregunta 37.
El procedimiento para obtener grasas a partir de aceite se conoce como hidrogenación. Pregunta 38. Durante la biotransformación, cuando un compuesto activo se transforma en otro igualmente activo, o bien aumenta su actividad, se dice que se ha producido la continuación del efecto. Pregunta 39. Las biomoléculas que son de mayor complejidad y que constituyen la parte especializada de cada célula son las proteínas. Pregunta 40. La enzima que actúa en la siguiente reacción pertenece a la clase. Tenemos una oxidación y la coenzima se reduce. Entonces necesitamos una óxido reductasa. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Pasemos a la parte 2. ¿Se observa, por favor? Sí, profe. Gracias, señorita. La primera pregunta dice, defina los siguientes términos. Literal A, coenzima. Podemos decir de forma sencilla, es un cofactor orgánico. O podemos mencionar que es un compuesto orgánico que le ayuda a la enzima a cumplir con su función. Literal B, biotransformación. Es el conjunto de transformaciones enzimáticas que sufre un xenobiótico dentro de un organismo. Es el proceso por el que un compuesto xenobiótico es modificado químicamente y excretado por un organismo animal o almacenado por un organismo vegetal. Fotosíntesis. Es el proceso por el cual las plantas y otros organismos utilizan energía solar para fabricar sus propios alimentos, transformando el dióxido de carbono y el agua en azúcares que almacenan energía química. Xenobiótico, sustancia química producida de manera abiótica. Bioremediación. Es cualquier proceso biotecnológico que utiliza microorganismos, hongos, plantas o las enzimas derivadas de ellos para recuperar el medio ambiente alterado por contaminantes a su condición natural. Hasta ahí la pregunta número 1. Pregunta 2. Escribe el nombre de las siguientes estructuras. A, 2-metil, 1,3-butadieno. O simplemente isopreno. B, es un aminoácido asulforado, es la metionina. Literal C, aquí tenemos que contar para identificar los ácidos grasos que están formando este triacilglicérido. Tenemos 16, 18, los dos son saturados, y el último es 18 con una insaturación en el carbono número 9. Por lo tanto es el palmitil, estiaril, oleína. Por acá, en el literal D tenemos un polisacárido. Esto, miren, representa que son muchas unidades. Son glucosas unidas por un enlace beta 1,4. La imagen representa la celulosa. Y el último, el literal E, tenemos un tripéptido. La ceril, tirosil, cisteína. Entonces, permítanme prender esto por aquí. Ya. Entonces tenemos
ceril, tirosil, cisteína. Pregunta 3. Escriba las siguientes estructuras. Galactosa no nos menciona nada específico. Si es alfa o beta, por lo tanto, podemos ubicar nosotros como alfa, ¿no? Y ahí tenemos abajo, arriba, CH2 o H. El omega 3 es el ácido linolénico. Tenemos el grupo carboxilo. CH2 se repite 7 veces. 9, 10, 11. En el 12 tenemos otra insaturación. Tenemos 12, 13, 14. En el 15 tenemos otra insaturación. 16, 17 y 18. Aquí es un CH3 y le llamamos omega 3 porque es en el carbono número 3 donde aparece la primera insaturación. Siguiente. Es un triacilglicérido. Entonces escribimos la base de los triacilglicéridos. Ya. En el carbono beta, que es el de centro, va la reacción con el ácido linolénico. Entonces tendremos C17H29. Y en los extremos con el ácido palmítico. C15H31. C15H31. En el literal D dice fórmula real de la isoleucina. Y recordándoles que el R para la isoleucina es el sec-butil. Fórmula real es con cargas. Y el grupo R lo ubicamos de esta forma. Y ya tendríamos la fórmula real de la isoleucina. La siguiente, escribe el siguiente péptido. Fenilalanil, ceril, valina. Empezamos con el aminoácido N-terminal. NCCO, el primer aminoácido. NHCCO, el segundo aminoácido. NHCCO, el tercer aminoácido. Y vamos completando. En el primero, para la fenilalanina R es igual al bencil. En el segundo, el grupo R es el ceril, es el hidroximetil para la serina. Para la valina, el grupo R es el isopropil. Y ya estaría ahí nuestro tripéptido. Finalmente, en la pregunta número 4, tenemos complete. Los efectos sobre los compuestos químicos de la biotransformación son inactivación, activación, continuación del efecto e intoxicación. Literal B. Los xenobióticos por su naturaleza química se clasifican en orgánicos e inorgánicos. C. El ciclo de Calvin comprende de las siguientes etapas: fijación del carbono, reducción y regeneración de la molécula de partida.
B. Entre los factores que afectan a la fotosíntesis tenemos concentración de dióxido de carbono, concentración de oxígeno, disponibilidad de agua, temperatura, periodo de luz o fotoperiodo, intensidad luminosa, longitud de onda de la luz, entre los más importantes. Finalmente, los tipos de fotosíntesis son C3, C4 y CAN o MAC. Hasta ahí la segunda parte del examen principal. ¿Alguna pregunta? Muy bien, chicos. Para quienes tienen las clases de recuperación, la del día de hoy la hemos ubicado para mañana martes de 3 a 5 de la tarde. Y las otras dos están en el horario que teníamos las clases. Entonces, si tienen alguna inquietud, este es el momento, chicos. Y que disculpa una pregunta, la prueba del suspenso la va a tomar parecida a esta prueba, así como escrito, igual en el aula virtual. Así es, mi joven. La de recuperación también tiene dos partes. Una parte en el aula virtual y otra, pues, de forma escrita. Bueno, chicos, procedo entonces a detener la grabación.